Bien, ok. Para recapitular lo que es el oncenio o el ochenio de Dría, tenemos que acordarnos, ¿no?, del escenario político donde no podía ser más propicio para un régimen autoritario este ochenio de Dría, ¿no? Se dice que había la sensación de que los civiles, es decir, las personas, eran incapaces de mantener el orden social en este entonces, ¿no? Además de los sectores menos favorecidos que se hallaban en un caos ingobernable, en que la misma constitución era letra muerta, es decir, no se respetaba ningún tipo de derecho. Es aquí, en este mismo contexto, donde surge la llamada revolución restauradora, ¿no?, con la que se iba a inaugurar el tercer militarismo. Aquí nace algo muy importante que tenemos que recordar. El gobierno, ¿no?, o la junta de gobierno de Odría. Se dice que el 27 de octubre hay un llamado movimiento en Arequipa, donde estuvo regentado Manuel Odría, ¿no?, donde se dice que duró varios meses, ¿no?, un total de 20 meses, durante las cuales se causó, ¿no?, un conflicto, porque se llega a acusar al presidente Bustamante de romper con la legalidad, sobre todo fomentar la anarquía, coludirse con el APRA, ¿no?, porque no aplicaba a este partido una sanción drástica por los desórdenes del país. Y esto resultaba paradójico, ya que Odría había sido ministro de gobierno durante el régimen de Bustamante y se dice que no hizo nada para restablecer dicho orden. Es aquí que tiempo después se echó por tierra el Estado de Derecho mediante la promulgación de una ley de seguridad interior donde se dice, ¿no?, donde se dice que a través de una promulgación de ley, ¿no?, de seguridad, comenzaban a suspender las garantías constitucionales y se iba a tomar la decisión de cerrar el Congreso. Era algo eh, donde se podría decir que se asemeja a lo que pasa en la actualidad, ¿verdad? Tanto desorden. Y de alguna otra forma, la población estaba dispuesta hace unos años a cerrar el Congreso, ¿verdad? Y ahora muchos, por el presidente actual que tenemos, se les hace muy complicado intentar cerrar el Congreso, ¿no? Porque las personas hoy en día piensan a través de la política, que es la única defensa que tal vez tengamos para poder destituir tal vez al presidente, entre otros tipos de conflictos que se suelen dar. Es aquí que a través de las reformas económicas, en el campo económico, se hacía un viraje hacia cierto liberalismo que trataba de mantener sobre todo un equilibrio de las finanzas del Estado, especialmente entre los intereses de los diversos grupos económicos del país. Sobre todo tenían un propósito, que fueron los subsidios, donde se eliminan, ¿no? Se eliminan los subsidios, se ejerce el control sobre las importaciones y sobre todo el tipo de cambio de la moneda. Pero también se establece el reparto de utilidades entre los trabajadores. Incluso se dice que se intentó tecnificar la economía, para la cual se trajo la misión estadounidense a Julius Klein, ¿no?, donde este recomendaba, ¿no?, que se fundamentaran los análisis y estudios de realidades del primer mundo. Y obviamente no partieron de la nuestra. Esta misión planteó el libre mercado como la mejor salida de la economía del país. ¿Por qué el libre mercado? Se preguntarán muchos de ustedes. Porque el libre mercado hoy en día hace que nosotros, saben que tenemos una aduana, ¿verdad? ¿Sí? Desde tiempos en España todavía se movía el puerto. Entonces, estos tipos, ¿no?, esos tipos de comercio hacían que las aduanas iban a comenzar a cobrar impuestos, ¿no?, por todo lo que traían, por todo lo que llevaban. Y esto iba a elevar la economía nuevamente del Perú. Es por eso que toman esta decisión.
Es así que Odría atiende varias de las recomendaciones de sus consejeros y suprime y sobre todo establece el libre cambio. Anuló los controles y se desentendió del equilibrio presupuestario entre las más saltantes. Es así que en las elecciones de 1949 había un clima político tenso, ya que la junta militar se había perpetuado en el poder y el general Odría llevó a cabo reformas electorales polémicas. Es decir, que él dispuso que los cómputos electorales se hicieran de la misma mesa de sufragio y se restringió la acción de los jurados departamentales, ¿no? Estableciendo que solo se revisaran los resultados. Incluso se dice que a esto se suma la fuerza política de oposición, en este entonces Alianza Nacional dirigida por Pedro Beltrán, que se declaró en receso, dejando solo en el cambio electoral a Odría. Pero sí, la civilidad, en la civilidad se dice que no había alternativa al continuismo, es decir, que él quería continuar, ¿no? Y en el ámbito catrense tampoco, ya que en dichas elecciones no se cumple con la ley que determinaba que quien estaba en el poder debía dejarlo 6 meses antes de participar en comicios. Sobre todo ni con las restricciones a la participación de militares en las contiendas electorales. Entonces, pasa de que durante el gobierno de Odría también, el régimen de indemnización por un tiempo de servicio fue consolidado y establecido a través de gratificaciones por fiestas. Es decir, que el Ministerio de Trabajo fue creado en 1949 y por él se canalizaron los reclamos laborales. Ya en 1951, Odría, ¿no?, crea la Central Asistencia Social, que presidió su esposa para atender los problemas de la mujer y el niño. Y este organismo expandió la actividad de los hospitales públicos, donde se dedicó también a hacer la atención de desastres. Durante toda esta presión, ¿no?, bajo el llano, ¿no?, en este caso de la presidencia de Odría, un mes antes de las elecciones, en este entonces la Liga Nacional Democrática presentó una segunda candidatura con el general Ernesto Montagne, donde Odría acusa a Montagne de conspirador y de estar secretamente apoyando a los apristas. Entonces, él inmediatamente fue apresado. Montagne fue obligado a abandonar el país incluso, y casi al mismo tiempo hubo una huelga general en Arequipa, donde la Liga Democrática fue culpada de todo. El jefe de la plaza, el coronel Mesa Cuadra, comenzaron a renunciar y el representante de la Liga Democrática, que en este entonces era Francisco Mostajo, asumió lo que era la resistencia civil. Se dice que renunció, ¿no?, porque tenían un poco control de la ciudad, donde fue finalmente recuperado por el ejército, y de esta manera Odría llegaba al poder como único candidato. Parecía que todo estaba planeado, ¿verdad? Una vez más, imagínense. Cuando hablamos de Ochenio de Odría, ¿cuántos años de gobierno estamos preguntando? A ver. 11. Ochenio, ¿ah? ¿No? Oncenio. Ochenio. 80. 8 años. ¿Cuánto, Leslie? 8 años. 8 años, claro, 8 años, no puede ser 80, imagínense. 80 años de gobierno y un presidente, no. Entonces, dentro de la salud, de la educación y el trabajo, el gobierno de Odría estuvo orientado a cubrir las necesidades básicas de la gente. Hizo énfasis en la mejora del campo hospitalario mediante la Junta de Asistencia Social y durante su régimen se dedicó al sector educación, ¿no?, a través de un porcentaje presupuestal más alto del siglo. El ministro de este sector se preocupó por la formación de docentes, la mejora de sus salarios, la dotación de la infraestructura, sobre todo de las grandes unidades escolares. Estaba inspirado en parte por el gobierno del Perón de Argentina
y Odría trató de equilibrar las restricciones económicas con el Fondo Monetario Internacional, que éste buscaba exigir con medidas el otorgamiento de beneficios sociales a los trabajadores. Y es así que Odría elevó e hizo obligatorias las indemnizaciones, tanto por accidentes de trabajo. Incluso también hizo que el seguro social fuera obligatorio y construyó hospitales en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al llegar a su fin, ya el oncenio de Odría, allá por el año 1955, sucede que ya cuando el presidente Manuel Prado llega al poder, comenzó a ser tenso y conflictivo, porque comenzó a haber disturbios fuertes en Arequipa, donde el ejército asesinó a jóvenes manifestantes. Y en Trujillo, la coalición nacional, que estaba dirigida por Manuel Mujica Gallo y Pedro Rossello, se enfrentó con el APRA, sobre todo en hechos violentos, donde Prado ganó las elecciones y fue presidente del Perú por segunda vez. Entonces, miren que esta recapitulación del ochenio de Odría nos hace recordar en la actualidad, ¿verdad? Con todo lo que se acontece hoy en día en el Perú. Pero ya adentrándonos un poco más en el tema, y les voy a invitar a que ustedes puedan dar una lectura a lo que ustedes tienen en sus hojas de aplicación, ¿no? Vamos a ir a la página 141, ¿no? del tercer trimestre, donde van a poder encontrar el ochenio de Odría II. Y vamos a comenzar a leer nosotros mismos. Vamos a recapitular todo este contexto. Así que todos independientemente, voy a escucharlos en voz alta esta vez. Así que todos activamos sus micrófonos, no se olviden de sus cámaras y los voy a escuchar. Así que por favor, todos juntos, ya con sus hojas de aplicación. Así que bien, ¿ya tienen todas sus hojas de aplicación? Ya, yo lo voy a compartir aquí. ¿Ya lo tienen? Lo están viendo, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, muy bien. Todos con sus micrófonos activados, por favor, y a la voz de 3 comenzamos a leer. Comienzan a leer el número 1, por favor. ¿Ok? 1, 2 y 3. Los escucho. Profesor, todos juntos. Sí, todos juntos. Nuevamente, 1, 2 y 3. Comiencen, por favor. 1. Lema. Manuel Arturo Odría Amoretti utilizó como lema Su gobierno hechos y no palabras, y más adelante hechos. salud, educación y trabajo. Como lema de su gobierno la frase Aspecto político para hablar a los opositores al gobierno. Bien, a ver. Un momentito, por favor. Ok. Yo voy a leer el número 1, Jacob el número 2, Jenny el número 3, Hechos y el boom de construcciones va a leer J. ¿Quién más me falta mencionar? Mauricio. Mauricio va a leer final del gobierno. ¿De acuerdo? Dice, lema. Manuel Arturo Odría Amoretti utilizó como lema de su gobierno la frase hechos y no palabras. Y más adelante, salud, educación y trabajo. Aspecto político. Para anular a los opositores de su gobierno, Odría creó la Ley de Seguridad Interior y la Dirección General de Gobierno. Esta dirección fue un aparato policial y de represión, que tuvo como jefe a Alejandro Esparza Suñarto, a quien se denunció como verdadero gobernante del país por la magnitud de sus poderes. La represión la sufrieron principalmente los apristas y comunistas. Obras educativas. Al darse la masiva migración del campo de las ciudades,
sobre todo a Lima. El fenómeno conocido como cholificación trajo como consecuencia la necesidad de satisfacer una serie de servicios en favor de los migrantes, siendo uno de ellos la educación. Es por ello que el gobierno se propuso impulsar la construcción de colegios que albergan un gran número de estudiantes, y así construyeron las grandes unidades escolares GUE, a que fueron símbolos de oncenio. Ochenio, no oncenio. Perdón, profe. Continúen. Hechos y el boom de las construcciones. Para lograr el respaldo del pueblo, Odría dictó una serie de medidas en el respeto social. Por ejemplo, la creación del Seguro Social del Empleado, estableció el salario dominical, promulgó la ley de indemnización por accidentes de trabajo, otorgó la ley del voto femenino para las elecciones presidenciales, entre otras obras realizadas durante el oncenio. Tenemos Estadio Nacional del Perú, grandes unidades escolares, ministros de Trabajo, exministros de Educación, hospitales Edgardo Rebagliati, Hospital del Empleado. Es Ministerio de Trabajo y ex Ministerio de Educación, no ministro, ¿ah? Continúe, por favor. El gobierno, el gobierno desarrolló una política de asistencialista en favor de los Profesor, ¿qué no me inmigrantes tocaban que bien? habían llegado a Lima. De esta forma se brindó apoyo a los habitantes de los asentamientos humanos y de las barrias de los alrededores de Lima. En esta labor jugó un papel importante en la primera dama María Delgado, quien dirigió la Central de Asistencia Social. Continúe, Mauricio. Las razones que llevaron a su fin al oncenio de Odría fueron Odría. diversas. Por ejemplo, al llegar a su fin la guerra de Corea, también llegó a su fin la bonanza económica del país. La, También opo- llegó a su fin la bonanza económica del país. la bonanza económica del país. La oposición al régimen de Odría, Régimen al régimen de Odría, Odría. Odría se Ujú. hizo, se hizo, se hizo cada vez más fuerte en Arequipa. Se Se hizo produjo, cada vez más fuerte. En Arequipa se produjo en Arequipa se produjo un una rebelión contra la ley de seguridad interior. Esto llevó a Odría a convocar, Odría. Odría, esto llevó a Odría a convocar a elecciones de 1956. Resultó ganar Manuel Prado Ugarteche. Urgateche, gracias al apoyo de votos que recibió del APRA, del APRA, iniciándose su segundo gobierno, que sería conocido como la, la convivencia por su alianza con el partido aprista. Muy bien. Ahora, aquí van a nacer 4 preguntas. La primera pregunta que todos vamos a responder, que todos deben tener su libro, es: ¿quién resultó ganador de las elecciones de 1956? Hace un ratito lo decía Manuel Mauricio. Prado. Manuel Prado Ugarteche, ¿verdad? Sí, te escucho. ¿No me escuchas? Ok. ¿Y cuánto tiempo gobernó Manuel Odría? 8 años. Perfecto. ¿En qué región se ubica el Hospital Edgardo Rebagliati?
En Jesús María. Región, no distrito. Ah, Lima. Y por último, ¿qué fueron las GUE? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué fue Profesor, la GUE? profesor José, grandes unidades escolares. Muy bien, exacto. Entonces, todos juntos van a repetir conmigo. Durante el gobierno de Odría, repitan, Durante el gobierno de Odría, Durante el gobierno de Odría, todos juntos nuevamente. Durante el gobierno de Odría, Durante el el gobierno de gobierno de Odría. Odría, durante el gobierno de Odría se dictó una serie de medidas se dictó Se una serie de medidas una serie de medidas Medidas en el aspecto social. en En el el aspecto del social. aspecto social, La creación del Seguro Social del Empleado, La la creación creación del de seguro social los del empleado, el salario dominical, el salario dominical, ley de indemnización por accidentes de trabajo, ley de indemnización por accidentes del trabajo, ley de voto femenino para las elecciones presidenciales, ley de voto presidenciales. presidenciales. también realizó obras También realizó como el Estadio Nacional del Perú, como el Estadio Nacional del Perú, grandes unidades escolares, grandes unidades escolares, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Trabajo, ex Ministerio de Educación ex Ministerio de Educación y Hospital Edgardo Rebagliati. y el Hospital Eduardo Regalado. Muy bien, entonces si les pregunto yo, ¿qué hechos y contribuciones se realizó durante el aspecto social con el gobierno de Odría? ¿Qué me podrían deustar ustedes? Jacob, Ley de voto femenino para los ley de elecciones. voto femenino, muy bien. Jenny, Profe, no escuché la pregunta. Perdón. J, La creación del Seguro Social del empleado. Mauricio, eh, Dale a buscar. Porque donde van todos los empleados a hacer huelga. ¿Cómo se llama? el hospital enano Rebagliati, Profe, Ya, muy ¿qué eran las siglas GOE? ¿Qué UE? A ver, ¿qué son? ¿Qué es la GUE? Guerra de unidades escolares. Muy bien. ¿Qué más tuvimos? Profesor, Salario, el salario dominical justo. salario dominical, ¿verdad? ¿Existió Ministerio del Trabajo ahí, en ese gobierno? ¿Sí o no? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profe. Ok. Muy bien, muy bien. Exacto. Y cuando un trabajador se accidentaba, ¿existía una ley de protección para accidentes? Sí. Muy bien. Entonces ya Sí, sabemos profe. cuáles son, cuando les pregunten de Odría, ya saben cuáles son sus actividades que él realiza. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos trabajando en clase, ¿no? Vamos a desarrollar 3 contextos nada más. 3 contextos. Primero, vamos a enviar su retroalimentación. ¿Ya? Retroalimentación, van a tener 5 minutos para que lo carguen porque ya lo han respondido.
Ahí está actualizada la retroalimentación para que lo carguen, por favor. Respondiendo. Cargando su retroalimentación, por favor. Profesor, yo se la mandé. Bien, Mauri. Mauri, hay que usar color rojo, las mayúsculas, no te olvides, ¿ah? Ya lo mandé, profesor. Muy bien, a ver. Vaya corrigiendo. 9:15 se cierra. Jayco, no se olvide el libro. Profesor, era verificando aprendizaje. Retroalimentación. Profe, Dígame. ¿sabe? El domingo, desde que ya fueras lunes, Profesor, pero no encuentro el la... título a mi cuaderno. O sea, más bien le puse la Está fecha, todo. primerito, no está último, está primero. Está el número 1 es el único que dice retroalimentación. Ahora sí, Mauricio, continúa, dime. Está en mayúscula. Bueno, cuando ya estaba en el domingo y ya iban a ser las 10, antes de que sean las 10, le puse, o sea, le puse el curso, la fecha del día de hoy y el título. Bueno, pero no sabía cuál era el título, así que puse el título nada más y ya me dejé. Profesor, ese lo envié, pero lo hice por Word. A los siguientes lo hago por Señor, cuál. tiene que usar cuaderno. Yo le estoy descontando puntos a los que no usan su cuaderno. Si tienen el libro, tómele foto igual. Igual, falta las mayúsculas también en Lima. Ya les he avisado, una semana han tenido.
Ya, Mauricio, continúa explicándome lo que me decías, amigo. Eso era todo lo que expliqué. Está ordenado tu cuaderno, ¿no? ¿Sí? Le puse mayúscula Ya. al principio del todo. Un minuto. Yo no sé por qué me han entregado 3 nada más, ¿ah? Yo sí les voy a poner falta al resto que no me entrega. Se supone que todos están en clase, yo no sé por qué no lo tienen, si todos lo hemos trabajado juntos. Ya, se cerró, creo. Sí, se cerró. Solo 3 personas me han trabajado en clase. Continuemos. Así ya no les voy a poner asistencia el día de hoy, porque no están trabajando ni siquiera en clase. Bien, trabajando en clase, nos dice, escribe verdadero o falso según corresponda. Todos estamos hasta allí, ¿verdad? Mauricio, J, Jacob, cámaras, señores, cámaras, cámaras. Ya hemos hablado de eso ya. Ya, señores. Bien, todos juntos. Dice, número 1, Elian Karp presidió la Central de Asistencia Social, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Seguros? A ver, ¿quiénes más? Sus respuestas. Verdadero. Verdadero, profesor. Muy bien. Hay 2, 3, 3 verdaderos, ¿no? Ok. Durante el ochenio se construyó el Hospital del Empleado, ¿verdadero o falso? Verdadero, verdadero. Muy bien. Y Haya de la Torre ganó las elecciones en 1556. Falso. Falso. Perfecto. Profe, 1956, no 1556. Exacto, amigo, disculpa. Después dice, ordena las letras y encuentra el lema de Odría. Ya sabemos que tiene dos frases, dos lemas, perdón. Así que, trabajando allí, por favor.
¿Ya lo terminaron? ¿Terminaron? ¿Terminaron? ¿La número 2? Sí, profesor, terminé. Muy bien. Número 3 dice, relaciona correctamente. Número A, derecho de sufragio de las mujeres. ¿En qué gobierno? María Delgado de Odría, Manuel Odría, Alejandro Esparta Sañartu. No es tanto el gobierno, sino quién estuvo encargado de definir. Manuel Odría. Ya. Respondamos.
Terminamos la 3. Jacob. Jacob. Terminó la 3. Yo voy a terminar, no te preocupes. Profe, terminé la 3. Muy bien. Trabajando en clase, 9:30. Hasta las 9:30 tenemos que enviarlo. Tenemos que enviarlo también. Solo es marcar. Profe, Dígame. esto de donde teníamos que marcar, se manda por plataforma, ¿no? ¿Sí? Pues no me aparece a mí. Trabajando en clase, dice. ¿No está? A ver, lo voy No. para revisar. A ver, lo voy a revisar, ¿ya? Actualicen. Ya sale ya, trabajando en clase, 9:32. Profesor, ¿lo podría poner un minuto más? Solo me faltó presionar y no me cansó el tiempo. 9:32 está, trabajando en clase, dice. Profesor, me sale que ya no puedo enviarlo ya. A ver. Actualiza bien, ¿ah? La primera actividad.
En el número 1 de su lista de tareas. Profe, ya se lo envié. Sí, hay uno enviado ya. Y esta profesora es Mireya. Se cierra, cárguenlo rápido. Continuemos. Ahora dice peruanito informador. Señor Jonathan, por favor, léanos. Ya, profesor. Dice, Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del APRA, se afilió en la Embajada de Colombia en Lima en enero de 1949. Odría hizo todo lo posible para que el dirigente del APRA fuera entregado a las fuerzas del orden, responsabilizándolo de una serie de crímenes y desórdenes sociales. Colombia trató por todos los medios, de hacer respetar los derechos del asilo. Se creó un obstáculo jurídico que ni la Corte Internacional de Justicia pudo resolver, dando la razón a ambas partes. Por eso, Haya de la Torre se quedó en la Embajada de Colombia durante 5 años y 3 meses, desde 1949 hasta 1954, año en que se concedió la amnistía a Manuel Prado Ugarteche, a quien los apristas dieron su apoyo en 1956, legalizó otra vez el partido aprista. Muy bien. Mauricio, léalo también. Desde el principio, profesor. Sí, peruanito informador. Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del APRA, se asiló en la Embajada de Colombia en Lima en enero de 1949. No tiene esto. Odría hizo todo lo posible para que el dirigente del APRA fuera entregado a ¿Es nuevo o las fuerzas del orden responsabilizándolo de una serie de crímenes y desórdenes sociales. Colombia trató por todos los medios de hacer respecto al el derecho de asilo. Se creó un obstáculo jurídico que ni la Corte Internacional de Justicia puede resolver, dando la razón a ambas partes. Por eso Haya de la Torre se quedó en la Embajada de Colombia durante 5 años y 3 meses, desde 1949 hasta 1954, año en que le concedió la amnistía Manuel Prado.
Urgateche, a quien los apristas dieron su apoyo en 1956, legalizó otra vez al partido aprista. Muy bien. Jacob, ¿Sí, profesor? continúa la lectura. Ok, profesor. Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del APRA, se asiló en la Embajada de Colombia en Lima en enero de 1949. Odría hizo todo lo posible para que el dirigente del APRA fuera entregado a las fuerzas del orden, responsabilizándolo de una serie de crímenes y desórdenes sociales. Colombia trató por todos los medios de hacer respetar el derecho de asilo. Se creó un obstáculo jurídico que ni la Corte Internacional de Justicia pudo resolver, dando la razón a ambas partes. Por eso, Haya de la Torre se quedó en la Embajada de Colombia durante 5 años y 3 meses, desde 1949 hasta 1954, año en que se le concedió la amnistía. Manuel Prado Garteche, a quien los apristas dieron su apoyo en 1956, legalizó otra vez el partido aprista. Muy bien. La pregunta número 1, ¿cuál es? ¿Por qué el líder del APRA fue perseguido tenazmente? Muy bien. Respuestas, por favor. ¿Por qué el líder del APRA fue perseguido tenazmente y en qué embajada pidió asilo Haya de la Torre? Tienen hasta las 9:42 para responderlo en su libro. Profe, pidió asilo Haya de la Torre en la Embajada de Colombia. Ajá, muy bien. Ya. A ver, pásame los códigos que no te salen para ir a probarlos. A ver qué está pasando. ¿No? Porque deberían salir. No, sí. Tres minutos. Profe, la pregunta número 1, ¿por qué el líder del APRA fue perseguido tenazmente? Odría hizo todo lo posible para que el Odría, Mauricio, Odría. Odría hizo todo lo posible para que el dirigente del APRA fuera entregado a las fuerzas del orden.
Bien. Vale, lo voy a escribir rápido. ¿Pero por qué? Ahí está la pregunta. ¿Por qué? Ok. ¿Por qué Odría hizo todo eso? De una serie de crímenes. Porque lo responsabilizó o Porque lo responsabilizaron de responsabilizó. una serie de crímenes y desórdenes sociales. Por eso. Ya, pues ese es el porqué. Porque lo responsabilizaron de una serie de crímenes y desórdenes. Ya, perfecto. Responda, señor Mauricio, que no le va a quedar tiempo. Profe, sí que enviarlo por plataforma, ¿no? Sí. Vale, lo voy a enviar. No. Jayco, eso está mala, en la número 1. Solo 3 están entregando. Profe, ya le entregué. Profesor, yo se lo envié ya. Ya.
Muy bien. Por última actividad, tienen hasta las 10 para que hagan su resumen en el cuaderno del tema del día de hoy. Donde dice profesor, verificando el aprendizaje. Sí. No, verificando el aprendizaje es otra cosa. ¿Y a cuál se refiere? El resumen que tienen que hacer ustedes en su cuaderno. Verificando el aprendizaje es para el día miércoles todavía. Tienen que hacer un resumen del tema del día de hoy. Ah, un resumen de Lonchenia de Odria. Ujú, exacto. De Odria. Sí. Profesor, es a las 10, ¿no? Estás a las 10:30.